Bueno, buenas tardes para todos. Veo que ya se fueron uniendo, están la mayoría ya con el audio conectado, así que bueno, en primer lugar, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por haberse unido a nuestra edición de marzo de SEBA Encuentros Profesionales. Bueno, hoy contamos con la presencia de la doctora Nilda Ratman, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su participación en estos encuentros. Para hacer un poco de introducción sobre Nilda, ella es médica veterinaria, es bacterióloga clínica e industrial, es autora de numerosos libros y capítulos relacionados con parasitología humana y animal. Fue directora del Departamento de Epiciotología y Salud Pública y profesora también titular de la Cátedra de Parasitología Comparada de la Universidad de La Plata. Actualmente sigue como profesora extraordinaria, consulta de la Cátedra de Parasitología Comparada y es directora de la revista de Una Salud y Enfermedades Transmisibles. Así que bueno, Nilda, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que puedan todos disfrutar de esta charla, que les sea muy útil y nos vemos al finalizar la charla de Nilda. Todo suyo. Perfecto, muchísimas gracias. Primero que nada, a Laboratorio SIVA por la invitación, a Melina, Ricardo, por haberse contactado y haberme ayudado en esta conexión. Bueno, puntos más allá de la salud animal. Esa frase realmente que es como un paradigma del laboratorio, creo, es una frase muy inspiradora y tiene mucho que ver con lo que yo hago en mi vida profesional, porque el médico veterinario puede y debe intervenir en la salud. Hablamos de una sola salud. Una salud, voy a poner el... Ay, bueno, perdón, quería poner el... La doctora se ha desconectado, vamos a esperar unos minutitos. Probablemente en el momento que quería compartir una de las pantallas se le salió la presentación. Aguardamos unos minutitos que ya se va a volver a conectar la doctora. Para quienes están entrando en este momento, la doctora estaba presentando, tuvo un percance, ya se está conectando nuevamente. Así que aguardamos unos minutitos y Nilda ya va a estar compartiendo nuevamente su pantalla. Ahí está. Nilda está silenciada por las dudas, ¿eh? Bueno, decía que el médico veterinario eh, debe integrar los equipos de salud. Hablamos de una salud, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y bueno, ahora vamos a referirnos un poquitito a eso. Eh, el médico veterinario debe realizar vigilancia
teniendo en cuenta que estamos en un contexto de cambio climático que se nota a pasos agigantados, que existe cada vez más viajes internacionales, las personas viajamos con las mascotas, hacemos safaris a África, bueno, cosas que hace unos años era impensado. También el uso de mascotas no convencionales, y bueno, todos esos son factores que influyen y que nosotros, además, en las enfermedades transmitidas por vectores, debemos considerar que el agente infeccioso coevoluciona con el vector. O sea que lo que nosotros sepamos hoy, lo que podemos leer tal vez en libros tradicionales, etcétera, no va a ser algo rígido, esto va permanentemente cambiando, por eso debemos permanentemente participar de este tipo de charlas y también mantenernos actualizados con bibliografía. En ese contexto, mi laboratorio, laboratorio de la facultad, de la Cátedra de Parasitología Comparada, trabajamos en un área centinela, un área muy carenciada, con necesidades básicas insatisfechas, donde como ven en estas imágenes, cuando hay parasitosis hay en cantidad, Dioctofima renale, ascaris, garrapatas, bueno, y todo lo que podamos imaginar. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve justamente, el barrio es acá cerquita de la ciudad de La Plata, nos sirve para saber que los patógenos que nosotros encontremos en ese lugar, en ese proyecto de vigilancia, los vamos a encontrar prontamente a raíz, bueno, de los factores que había mencionado, el movimiento de las personas, etcétera, en otras regiones, en regiones más urbanas. Y bueno, en ese contexto vamos a decir entonces que los parásitos externos son muy importantes porque además de causar lesiones cutáneas, son parásitos per se ocasionando dermatitis, alopecias, anemia por su acción hematofágica, pero además pueden ocasionar infecciones sobreagregadas, ya sean estas bacterianas o también parasitarias, inducir respuestas inmunológicas a veces severas, transmitir agentes patógenos entre los animales y a su vez a los humanos. Más del 70% de las enfermedades transmisibles son enfermedades zoonóticas, o sea que los animales se la pueden transmitir al hombre. Interferir en la relación, por todo lo que venimos diciendo, entre humanos y animales. Hay gente que tiene tanto terror que por ahí tendría y tiene la posibilidad de tener mascotas, pero le da mucho miedo. Y bueno, su control forma parte del mantenimiento de una sola salud, que es de lo que tenemos que hablar. No se asusten que no me voy a introducir mucho en la parte de taxonomía, pero sí primero vamos a ver a la clase insecta dentro de los ectoparásitos. Y tenemos tres órdenes principales. El orden Tiraptera, que incluye a los piojos. Sabemos que los caninos y los felinos pueden tener piojos que mastican escamas, que comen pelo, detritus celulares, pero otros que son solamente hematóforas. Van a tener distinta importancia en la salud de los animales. El orden Siphonaptera, que incluye a las pulgas, y bueno, también a Tunga penetra, que por ahí no es tan conocida en la práctica habitual, pero que la tenemos que tener en cuenta porque justamente el movimiento de animales y personas, el cambio climático, la tenemos en nuestro país, lo único que falta es alguna oportunidad de que llegue a otras regiones para que se extienda. Tunga penetrans, ya la vamos a ver, esta es la hembra ovígera, la hembra llena de huevos y que es la que produce la lesión. Luego tenemos los dípteros, los flebótomos, que son los que transmiten leishmaniasis, entre otras enfermedades, también al hombre y a los animales. Las moscas, que las vamos a ver también como agentes de miasis, y los más importantes de los transmisores, tanto para humanos como para animales, son los mosquitos, los culícidos, los anofelinos y todos distintos grupos de mosquitos. Son los principales transmisores de enfermedades. Hablemos de virus, parásitos, bacterias
Muy bien. De ellos, tal vez en la transmisión de enfermedades, el menos importante son los piojos, ya sean masticadores o chupadores, porque ellos son específicos de especie. Es muy difícil que el piojo del canino, el piojo del felino o de otros animales pasen a otras especies. Son específicos de hospedador mayormente y además se encuentran siempre sobre el mismo hospedador. Si bien sus liendres, que son los huevitos, tengo ahora miedo acá, tengo miedo de tocar el puntero, pero bueno, es necesario. Las liendres están adheridas a los pelos, ellos están siempre sobre el mismo hospedador, entonces no tienen tanta oportunidad de transmitir enfermedades. Mientras que las pulgas, que son del orden Siphonaptera, y los del orden Diptera, que son los flebótomos, las moscas y los mosquitos, tienen todos este tipo de ciclo. Pasan por estadio de huevo, el estadio de larva, el estadio de pupa y el estadio de adulto. Y tanto es así que fíjense que las larvas de pulga, que parecen un gusanito, no compiten con los adultos ni siquiera por el alimento. Las larvas de las pulgas son absolutamente masticadoras, tampoco compiten por el hábitat, porque las larvas de pulga, al igual que las pupas, se van a encontrar en el ambiente, mientras que los parásitos adultos son parásitos, pero los individuos adultos son parásitos hematófagos, pero tampoco son permanentes, van a estar durante su acción hematofágica sobre los hospedadores y luego lo van a abandonar. Por otra parte, como represento acá en la imagen inferior derecha, puede ser transmitida entre distintas especies animales y también al hombre, de ahí su mayor importancia en la transmisión de enfermedades infecciosas. Son entonces, los mosquitos, pese a lo que veníamos diciendo, que tienen el mismo tipo de ciclos, lo que hablamos de un ciclo completo, son mayores transmisores que ningún otro díptero. Y bueno, vamos a ver qué enfermedades pueden ocasionar como ellos como parásitos y los patógenos que pueden transmitir. Muchas de esas enfermedades, como ya mencionamos, son zoonóticas, muchas de ellas emergentes y en muchas de ellas nos falta diagnósticos asertivos, nos falta hacer lo que veníamos diciendo antes, una vigilancia más estricta para saber si están o no están los patógenos. Entonces, bueno, conocemos la dermatitis alérgica por pulgas, DAP, donde sabemos que por esa reacción inmunomediada, una sola pulga puede producir una reacción muy importante en los animales, y luego, bueno, Dipilidium caninum, Bartonelas, Rickettsia, Acanthocheilonema, Mycoplasma, y también se ha encontrado dentro de la microbiota de la pulga, se ha encontrado la presencia de Bruselas. A ver, ¿tendrá importancia o no en la transmisión de Brucella canis y de otras Bruselas al compartir los hospedadores la pulga? Sabemos que también puede compartir Yersinia pestis, es una enfermedad que estábamos ya un poquito olvidados de ella, pero hay muchas ratas y bueno, comparten hospedador, entonces hay que estar alerta, hay que realizar vigilancia permanentemente. Los piojos masticadores del perro, además de ocasionar parasitosis per se, la periculosis, pueden ser hospedadores intermediarios, al igual que la pulga de Dipilidium caninum, albergando a sus formas juveniles, transmitir borrelias, bartonelas, rickettsias. Las moscas, además de ser vectores mecánicos de distintas enfermedades que las trasladan en sus patas, sabemos que son atraídas por los fuertes olores, además hay algunas que van a producir miasis, todas ellas pueden producir miasis, hasta la mosca doméstica, todas, cuando tienen la oportunidad, porque son atraídas por los olores, entonces, bueno, donde hay una región que está
lacerada por un tumor, por ejemplo, por alguna otra enfermedad, por una pediculosis importante, pueden ahí producir una miasis. Luego la miasis forunculosa, la atelasia transmitida por moscas, los flebótomos transmiten Bartonella y Leishmania infantum, que ha cobrado gran importancia también con el tema de que se importan animales como reproductores, por ejemplo, o los viajes internacionales de las personas, y los mosquitos que transmiten distintos tipos de filarias, tanto a humanos como a los animales. La pediculosis, bueno, ya habíamos mencionado, su ciclo, su inespecificidad por su especificidad por los hospedadores, la presencia de las liendres, algo que, bueno, el médico veterinario puede lucirse ya pasando un peine de diente fino en la consulta y ver, porque por ahí no hay una cantidad como la que está en la imagen de piojos, pero puede haber en mínima cantidad y no ser detectado por el propietario, no ser detectado en la inspección veterinaria rápida, digamos, ¿no? En el caso de pulicosis, también hemos mencionado su ciclo biológico, la importancia mucho más marcada como transmisor de enfermedades por ser inespecífica de hospedador, pica a una rata y después pica a mi perro, después me pica a mí, entonces las posibilidades se amplían muchísimo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda, perdón, un canino con una infectación importante de pulgas, de liendres, es el apuro. Y bueno, la picazón, la descamación permanente, el rascado, etcétera, ocasionan también las secreciones de los piojos, ocasionan una concentración de sustancia orgánica que ya no está viva, una sustancia más vale necrótica, que atrae con sus olores a las moscas y entonces podemos tener un tipo de miasis que si el animal tiene mucho pelaje puede pasar desapercibido hasta que ya se ha instalado. En el caso de la imagen del centro tenemos una pulicosis ocasionada en una persona adulta y bueno, con la correspondiente estafilococcea, como vemos en esta lesión, y la formación de impétigos que la persona con el mismo rascado, aunque ya no haya nuevas picaduras, lo mismo ocurre en los animales como es en este caso, está la contaminación del estafilococo aureus y Staphylococcus epidermidis que se van a diseminar en cualquier parte del cuerpo, aunque no tengan nuevas picaduras, producto de ese rascado. Entonces, estas serían infecciones sobreagregadas, ¿verdad? En el caso de Tunga penetrans, esa pulga tan especial, es muy frecuente en el norte de nuestro país y se viene extendiendo, es también zoonótica. Acá vemos una extremidad de un canino donde tiene distintos nódulos de Tunga penetrans. Cada uno de esos nódulos si nosotros lo pudiéramos trabajar con una hojita de bisturí, con una aguja, veríamos que adentro tiene a la hembra ovígera, de la cual la extremidad posterior va a estar en la parte superficial de la lesión. Esa lesión puede ser única o puede ser múltiple, como es en el caso de este cachorrito, y eh, es para las personas enfermedades de los pies descalzos. Por supuesto que los animales, como no pueden hablar, no pueden transmitir que les pica y que les duele mucho, porque también se contamina secundariamente con bacterias y puede con larvas de moscas, entonces se detecta muy tardíamente. Tunga penetrans. En las personas es una de las enfermedades de los pies descalzos y los animales actúan como reservorios, obviamente, muchas especies animales, todas diría, tanto domésticos como silvestres. Bueno, algunas moscas, en este caso vamos a hablar de Pórtica variegata, transmite una nematodiasis que está poco
diagnosticada, pero tampoco diagnosticada porque no se la busca también. Ella es Fornica variegata, en realidad es una mosca que se alimenta de jugos vegetales, pero como dije en la primera diapositiva, el parásito y el hospedador, el agente infeccioso y el hospedador se van adaptando. Actualmente, entonces nunca nada es definitorio y tampoco podemos hablar ya de enfermedades exóticas, enfermedades transmisibles exóticas. Todo esto es dinámico. Por el momento, en ese orden de cosas, diría que los machos son los que transmiten, se sienten atraídos por los olores que tal vez nosotros no podemos detectar de las secreciones conjuntivales de animales y de humanos, y deposita allí las larvas de este nematode, Telacia calípeda, que va a ser, es un espirúrido que va a ocasionar sensación de cuerpo extraño permanente, puede ocasionar queratosis tanto en humanos como en animales, y como no se sospecha de él, pasa muchas veces absolutamente inadvertido, llega a producir úlceras de córnea y complicaciones importantes, y por supuesto, como veníamos diciendo en época de verano, la contaminación por miasis. Sabemos lo que son las miasis, que bueno, en algunos lugares no llegamos a observarla. Es interesante, muy interesante el uso de repelentes en los animales. Hay que concientizar a los propietarios que utilicen repelentes específicos para animales en sus mascotas, porque en época de calor, y si no prestamos atención, acá tenemos una miasis en una conjuntiva. De más está decir que si no nos damos cuenta, termina ese animal perdiendo el globo ocular. De hecho, en algunos museos, y esto lo cuento como anécdota, se utilizan para limpiar los esqueletos de los animales porque en muy poco tiempo son tan voraces y en época de verano, más llegan a dejar limpio los huesos del animal. Acá tenemos gran cantidad de larvas de moscas extraídas. En este caso se trata de un nódulo. Tres nódulos tenía, acá está señalado uno, de un perrito que viajó a Rumania, desde Brasil a Rumania. Hablábamos de viajes internacionales, lo mismo puede ser a la inversa, ¿no es cierto?, de cualquier país hacia el nuestro. Y bueno, iba con su nodulito, que no se notaba tanto. En un momento, esta es Dermatobia hominis, una mosca muy frecuente en Brasil y en algunas regiones de nuestro país. A veces es un nódulo único, otras veces son nódulos múltiples. Esas son las larvitas y esta es Dermatobia hominis. La importancia de los repelentes, como mencionaba, Dermatobia hominis, por ejemplo, es una mosca que no tiene piezas bucales, ella no se para sobre nuestras mascotas, no se posa sobre nuestras mascotas para chuparles sangre ni por sus líquidos biológicos, sino que coloca sus huevos sobre un mosquito. Y cuando el mosquito, y generalmente es un mosquito o cualquier otro artrópodo, se posa para realizar su acción hematofágica, caen las larvitas de Dermatobia hominis. Cada uno de estos forúnculos es una larva. Ha habido casos en distintas localizaciones. También es común entre los animales al hombre y el hombre, en las partes expuestas, digamos, del cuerpo. Muy bien, acá tenemos una filariasis, Dirofilaria inmitis, transmitida por mosquitos. Acá tenemos un canino con una dirofilariasis en grado 2, y lo que tenemos acá en esta gota de sangre mirada directamente en fresco al microscopio, es muy útil también que el médico veterinario que hace clínica de pequeños animales o de grandes animales también tenga un microscopio, porque esto no necesita ninguna técnica especial, solamente mirar
una gotita de sangre entre porta y cubre objetos. Y quería, sí, mencionar, bueno, se dejó de mover mi filaria, a ver si puedo, ahí. Bueno, quería mostrar el movimiento, pero tengo miedo ya de tocar. Sabemos que, que es una enfermedad zoonótica, que se puede tener distintas localizaciones en el humano. En el humano la larva va a terminar muriendo, pero puede colocarse, por ejemplo, en un globo ocular. En el corazón están afectadas principalmente, en el corazón del canino, las arterias pulmonares, la vena pulmonar. Y quería mostrar acá cómo podemos reconocer a la microfilaria de Drofilaria mitis en esa simple gotita de sangre que hemos colocado entre porta y cubre objetos por su movimiento serpenteante. A diferencia de otra microfilaria que nosotros observamos mucho, perdón, este es el test que hacemos en nuestro laboratorio para Drofilaria mitis. Detecta exclusivamente los antígenos de Drofilaria mitis. Acá tenemos otro caso con una disnea de tipo 3, una alteración de tipo 3, y lo que tenemos arriba en el cuadro es el encabezado, digamos, del formulario para la denuncia obligatoria. El médico veterinario, esta es una de las enfermedades de denuncia obligatoria, entonces tiene obligación de hacerlo. Por supuesto que no todo el mundo lo denuncia, pero bueno, es muy importante que nosotros cuando hacemos un diagnóstico de Drofilaria mitis, indiquemos repelentes además del tratamiento específico. ¿Por qué indicar repelentes? Porque ese animal va a seguir siendo picado por mosquitos y es lo que tenemos que evitar, porque de esa forma se va a seguir transmitiendo la enfermedad a sus propietarios, a los vecinos y a otras mascotas. Quería diferenciarlo, pero no me fue posible mostrar mucho el movimiento de Drofilaria mitis de esta otra Drofilaria que nosotros vemos mucho, vemos mucho en nuestra área centinela y que puede llevar a confusión. ¿Qué pasa cuando el médico veterinario observa entonces entre porta y cubre a esa microfilaria en una gota de sangre? Suele pensar que es Drofilaria mitis. Nosotros estamos viendo que la gran mayoría, si bien hay Drofilaria mitis acá en toda la región, hay mucha de esta microfilaria, que es Acanthochilonema recónditum, que también es zoonótica, pero que tiene una localización diferente y que es transmitida por pulgas, a diferencia de Drofilaria mitis. Entonces, con el movimiento ya lo podemos observar y la podemos reconocer, o por lo menos sospechar, o quedarnos más tranquilos, luego sumándolo a la clínica, porque tiene un movimiento que es rectilíneo y que no avanza, a diferencia de Drofilaria mitis, cuya microfilaria es más serpenteante, como mencioné anteriormente. Bueno, Leishmania infantum, hay que mantener muchísima vigilancia. Leishmania infantum se encuentra mucho en Europa, muchos animales viajan cada vez más. Y bueno, acá vemos una lesión, por ejemplo, que se las puntualizo, estas dos lesiones, además de todas las otras que estamos observando, pero puntualmente estas son las que vamos a utilizar para explicar la técnica diagnóstica. ¿Por qué? Porque Leishmania infantum, al igual que los ácaros de sarna, tienen una acción centrífuga. No lo debemos buscar en el centro de la lesión. Leishmania produce primeramente un chancro de inoculación, posteriormente va a producir linfadenomegalia, que puede estar generalizada, pérdida de peso, anorexia, debilidad, megavísceras, hepatosplenomegalia, y muchos otros signos clínicos, en la cual incluimos la imagen de la onicogrifosis,
esas uñas largas y curvas tan características. También puede producir lesiones mucosas. Luego tenemos una atrofia general, epistaxis, o sea, va a estar afectado el vaso, va a estar afectado el hígado, entonces seguramente vamos a tener diátesis hemorrágica y bueno, distintas manifestaciones hasta llegar a una glomerulonefritis, síntomas neurológicos y muerte. Acá tenemos una leishmaniasis, por supuesto, Leishmania infantum también es zoonótica, muy diseminada, siempre buscamos para el diagnóstico, ¿qué le voy a enviar al laboratorio para el diagnóstico? Lo vamos a buscar en la periferia de la región, porque como ya dije, de la lesión, porque como ya dije, son centrífugas. Si fuera la lesión del perrito que mostré antes, vamos a buscarla justamente absorbiendo así con una jeringa en ese borde, en ese rodete donde está la lesión, pero ya en el límite exacto con la zona todavía no afectada. Ese es el material que va a ser como una punción biopsia que vamos a enviar al laboratorio extendido en un porta y secado. Bueno, hablábamos de las pulgas como hospedadores intermediarios de Dipilidium caninum y también a los piojos masticadores como hospedadores intermediarios de Dipilidium caninum. Cuando hablamos de las pulgas, hablamos de la larva, porque es la que tiene hábitos masticadores, y cuando hablamos del piojo, hablamos del piojo masticador del perro, no el piojo chupador. Y bueno, sabemos que desarrolla, ingiriendo esa forma larvaria dentro del artrópodo, el cesto de adulto, que no es verdad que son asintomáticos cuando hay un número importante solamente para mencionar algún aspecto, tenemos que decir que los cistodes no tienen aparato digestivo, que tienen verdaderos repliegues similares a la mucosa intestinal del lado de afuera, aunque nosotros no lo veamos así a simple vista, ni tampoco con microscopio óptico, sino con microscopio electrónico, y que compiten por el quimo intestinal en el intestino delgado, compiten con el hospedador por nutrientes y además actúan con sus metabolitos sobre los principios activos cuando nosotros, por ejemplo, hemos dado por vía oral algún medicamento. Entonces ese medicamento puede ser alterado y no lograr, por ejemplo, un antibiótico, el efecto deseado. Por otra parte, acá estamos viendo que el proglótido sale con la materia fecal y en este momento una reflexión es activo, se termina muriendo hasta que se deseca, moviendo hasta que se deseca, y no confundir, por favor, con larvas de moscas. Este es un diagnóstico macroscópico que el veterinario también se puede lucir ya aunque no tenga microscopio, y que, bueno, si sí lo tiene, comprimiendo uno de estos proglótidos va a liberar el proglótido, las cápsulas ovígeras, estos paquetitos de huevo que son los que van a ser ingeridos luego por el hospedador intermediario. Pasamos al otro orden, al otro grupo, la clase arácnida. Tampoco vamos a hablar de taxonomía, pero sí vamos a decir que hay bastante diferencia entre las garrapatas, los ácaros de sarna, principalmente en cuanto al tamaño. Los ácaros de sarna de caninos y felinos no son macroscópicos, sí lo son las garrapatas y sí lo son algunos ácaros de los rumiantes. Y bueno, también tenemos que mencionar a Demodex y tenemos que mencionar a Trombícula, el famoso bicho colorado que afecta tanto, cuyas larvas afectan tanto a animales como a humanos y que también transmiten riquezas. En cuanto a los ácaros de sarna, Sarcoptes, Notoedres, no han sido tampoco Demodex, no se los considera transmisores de enfermedades, solamente parásitos per se. Y bueno, tenemos una demodexia, en este caso hay algunas formas en los pelos que podrían llegar con esa forma alargada, son en realidad cilindros que se forman por detritus de la piel, podrían llegar a confundirse
con Demodex. Nosotros tenemos que observar sus 4 pares de patas en forma de muñón. En este caso tenemos una demodexia familiar y bueno, las distintas localizaciones de Demodex folliculorum que no se considera zoonótico. En cambio, la sarna sarcóptica del perro sí da una parasitosis zoonótica que tiende a ser autocurable, aunque no sabemos con un paciente trasplantado, con un paciente HIV positivo, si puede llegar a permanecer. En las personas la llamamos pseudoescabiosis. Esta es la larvita de trombícula. No, perdón, esta es Chailetela. Chailetela es también un ácaro que tampoco se hace responsable de transmisión de ningún patógeno y que podemos descubrirlo porque haciendo una observación, digamos, detenida, vamos a creer primero que son liendres, probablemente, luego vamos a creer que es una dermatitis seborreica y luego, si observamos un poquito mejor, vamos a ver que esa descamación se mueve, se desplaza. Es la caspa móvil, Sheilethiela, que también produce en humanos, como vemos en este bebé, reacción, picaduras, etcétera. Pero no se la considera transmisor de patógenos. Y acá llegamos a trombícula. Trombícula, la larvita del bicho colorado, que, bueno, cuando llevamos a nuestras mascotas al parque, como digo, deben ir con repelentes para animales. El laboratorio SEBA he visto que tiene drogas con antiparasitarios que están asociados a repelentes, y bueno, eso tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes porque son parasitosis transmisibles. Trombícula sí, además de ser patógena, por ejemplo, cuando se pone en los bordes de los párpados, en el escroto, en cualquier zona de los genitales, en distintas presentaciones, puede tener además infecciones sobreagregadas como miasis, pero es muy pruriginosa y transmite rickettsiosis. Entonces, alertos a las trombículas, el bicho colorado que también afecta a las personas en los parques, en la vía pública. Dentro de las garrapatas, ahora sí estamos hablando de parásitos macroscópicos, tenemos las garrapatas blandas, que, bueno, la más importante para los caninos y felinos es Otobius magnini, que se encuentra justamente, Otobius se encuentra en los oídos, en caninos, en bovinos, no confundir con Otodectes sinotis, que también, pero es un ácaro que se supone que causa otitis. Otodectes es Otodectes Benigni, es un parásito que tiene predilección por el oído de todos los animales y también del hombre, y es responsable de transmisión de algunas rickettsiosis. Las más frecuentes, las que observamos comúnmente, son las garrapatas duras que son ixódidos, y ellas tienen una gran importancia como transmisores de enfermedades. Los ixódidos son excelentes transmisores de patógenos, no necesitan adaptación, aunque también van evolucionando con los agentes patógenos que portan. Y bueno, enfermedad de Lyme, que existe enfermedad de Lyme en los caninos, lichiosis, que nosotros detectamos muchísima en el barrio donde nos encontramos trabajando, en esa área centinela. Hepatozón también encontramos mucho, borrelia, distintas riquecias, no las encontramos porque no las buscamos, porque lo nuestro es la parasitología. Ehrlichia sí la vemos, hepatozón también. Distintas fiebres manchadas, tanto en humanos como en animales, babesia, anaplasma encontramos el otro día, y también transmiten Theileria. El ciclo es complejo, porque si bien hacen hematofagia sobre el hospedador y los ixódidos copulan sobre el hospedador, pero luego van al ambiente a colocar sus huevos y las larvas nacen en el ambiente y deben subirse a un nuevo hospedador para realizar otra hematofagia para después volver a mudar y seguir creciendo hasta adultos, evolucionando hasta adultos, y ahí entonces tienen la oportunidad de
compartir o de ir afectando a distintos organismos vertebrados que cada cual va a aportar sus patógenos y muchos de esos patógenos se transmiten por vía transovárica en las garrapatas. Entonces se amplía notablemente, o sea, las larvas de garrapatas ya nacen infectadas y otras son transestadiales, o sea, aunque la garrapata esté mudando, va a ser transmitido al siguiente estado de su ciclo biológico. La enfermedad de Lyme, que la conocemos como esa enfermedad que produce una infección, una primolesión en forma de escarapela, que sería una especie de chancro de inoculación, ocurre lo mismo. Fíjense la cantidad de hospedadores que este exódido puede afectar, además de al hombre, y bueno, transmite esta enfermedad que es la enfermedad de Lyme. En los caninos también suele presentarse la primera lesión como una forma de escarapela, como ocurre en los humanos. Y bueno, tenemos una artropatía de Lyme, donde vemos una o varias articulaciones afectadas, más riesgo en los cachorros asociada con fiebre, aunque esta lesión a veces no es tan definida, esta lesión en forma de escarapela, como en los humanos, ¿no es cierto? Pero bueno, se encuentra igualmente bastante seguido. Y bueno, luego viene una glomerulonefritis inmunomediada que se da secundariamente a la enfermedad de Lyme, aunque todavía hacen falta algunos estudios para ver que realmente no sea otro patógeno, sino que sea una enfermedad de Lyme, una evolución de la enfermedad de Lyme. Bueno, la babesiosis, ya estamos hablando ahora de un protozoo, un agente infeccioso que es parásito, es un conoidacida del grupo similar a, em, a conoidacida, un grupo similar a toxoplasma, pero que es parásito intracelular obligado y parásito intracelular de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Este ya nosotros debemos remitir al laboratorio tendidos de sangre, porque ya requiere coloración, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener toda una sintomatología, pero a grandes rasgos vamos a decir que puede haber una babesiosis subclínica, siempre va a estar asociada a la presencia de garrapatas, no existe transmisión directa, eh, pero sí se transmite, como dije, entre garrapatas por vía transovárica. Y bueno, puede haber una forma hiperaguda, una forma aguda, donde la sintomatología va a ser muy florida, muy manifiesta, siempre acompañada obviamente por la localización del parásito con ictericia, va a estar elevada la bilirrubina indirecta, vamos a observar las mucosas teñidas, vamos a tal vez a pensar que es una leptospirosis, luego veremos el avance, ¿no es cierto? Aunque la leptospirosis también es zoonótica, pero por ahí babesiosis se pierde un poquito más de vista que leptospirosis. Hay muchos pacientes que van a tener la enfermedad crónica, no van a tener esa sintomatología tan florida, sino que va a ser muy moderado y ocasional, a veces va a remitir y luego va a recrudecer, y bueno, van a ser no portadores sanos, pero sí son reservorios que por ahí quedan como subclínicos. Y si estamos hablando de una transmisión en un criadero, por ejemplo, nos puede traer problemas. Bueno, la lichiosis monocítica la vemos muchísimo, no es una enfermedad parasitaria, pero nosotros hacemos extendidos sanguíneos buscando microfilarias, buscando hepatosón, y entonces ahí tenemos oportunidad de ver las células monocíticas con la mórula. Esto es simplemente una coloración de Meigrun-Walchienza en un extendido, y vemos los monocitos
con sus mórulas, agente entonces de la leishmaniasis canina monocítica. Como dije, están presentes, muy presentes en esta área centinela, o sea que si no tenemos en las ciudades todavía, bueno, prontito la vamos a tener, porque para eso nos sirve esos controles, esa vigilancia. Y bueno, tiene también distintas formas de presentación. Es importante en la biología, y, o sea, nosotros podemos como médicos veterinarios trabajar con individuos, al igual que los médicos humanos, pero ojo, que el médico veterinario es el mejor epidemiólogo, porque nosotros desde la carrera vamos viendo y estudiando poblaciones. Entonces, esa es una función muy importante que tenemos en una salud, dar esos alertas, conocer, capacitarnos. Bueno, acá seguimos mostrando mórulas de Ehrlichia en los monocitos y quería mencionar que si bien un individuo con Ehrlichiosis aguda va a ser importante como individuo, obviamente, y lo vamos a tratar, en el aspecto poblacional, tenemos que pensar que el individuo que es inmunocompetente puede eliminar al agente infeccioso, eliminarlo parcialmente y va a transformarse en un portador asintomático. O sea, no va a ser importante para sí, pero va a ser importante epidemiológicamente porque va a seguir siendo un reservorio y va a seguir transmitiendo, va a seguir infectando garrapatas. El que no es capaz, aunque sea inmunocompetente, no es capaz de eliminar al agente infectante, va a padecer una infección subclínica que también nos puede confundir porque va a tener remisiones y va a tener periodos de recurrencia. Entonces, bueno, hoy está bien, mañana está mal y va pasando y mientras tanto va transmitiendo. Luego tenemos las formas crónicas, que a su vez puede ser leve o severa. La forma severa, bueno, muchas veces trae una hemorragia extensa que va a ocasionar la muerte, o a veces esa muerte proviene por las infecciones bacterianas sobreagregadas. Em, Bueno, hepatozón, como les dije, también vemos muchísimo. También vemos en población canina que no es del área centinela, en ese marco de vigilancia. Ahí podemos observar en los granulocitos, podemos observar los gamontes de hepatozón. Esto es interesante saber que la garrapata no va a transmitir mediante la picadura, porque aún esa coevolución que había mencionado entre el parásito y el hospedador no han alcanzado la perfección como para que la garrapata la transmita por la picadura, ni tampoco por sus deyecciones, sino que el hospedador, en este caso el canino, debe ingerir a la garrapata o debe ingerir partes de la garrapata que todavía contengan hemolinfa. Entonces ahí se van a encontrar presentes las formas evolutivas de hepatozón y se va a transmitir la enfermedad. Existen muchos portadores sanos que también, al igual que ocurría en Ehrlichia, son de curso prolongado con remisión y recaídas. En pacientes que tengan inmadurez del sistema inmune o porque son muy jovencitos o porque son gerontes o porque están inmunodeprimidos por terapias o por algún proceso oncológico, entonces vamos a tener que la ocasión de patozón, de multiplicarse y de producir más trastornos. Y si el paciente es inmunocompetente, los síntomas van a ser inespecíficos, van a ser generales según el grado de parasitemia que tenga. En todos los tejidos, la presencia de glóbulos blancos con esos gamontes va a ocasionar inflamación importante.
va a ocasionar fiebre, anemia, hemos visto distintos grados de esta parasitosis con mucha inflamación de los músculos perioculares y mucha descarga purulenta y mucopurulenta por los lagrimales, o sea, de tipo conjuntivitis, hasta afectar también la producción lagrimal. Y bueno, se observa como si fuera una neosporosis, debilidad en los miembros posteriores, también puede haber hiperestesia muscular y puede haber parálisis. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta en los diagnósticos diferenciales con otras parasitosis, como por ejemplo con toxoplasmosis. Em, Cuando nosotros tenemos que controlar las parasitosis transmitidas por vectores, de todas las enfermedades transmitidas por vectores, y evitar que estos se multipliquen y transmitan a otros animales o a las personas. Como decía, la primera barrera es el repelente. Eh, Luego vamos a pensar que ya eso entre los 0 y 30 minutos el repelente, ¿no es cierto? Pero luego, ya entre 4 y 48 horas aproximadamente, el agente infeccioso, ya sea parasitario, bacteriano o viral, ya se ha acantonado y se comienza a reproducirse o comienza a ubicarse en sus órganos blancos. Entonces ya a esa altura nosotros necesitaríamos sospechar, porque hemos hecho vigilancia, porque ha habido otros individuos en el lugar o en la zona eh, estuvieron afectados, y entonces ya tenemos que empezar con el tratamiento específico. Ya vamos a poder utilizar repelentes ectoparasiticidas sistémicos para prevenir la transmisión a otros individuos, no por ese individuo, y también al hombre, ¿no es cierto? Y bueno, en la primera instancia vamos a tener, en la primera etapa, vamos a tener que detectar por técnicas moleculares o por cultivo, porque el parásito recién se ha establecido y ha comenzado, o el agente infeccioso, mejor dicho, y ha comenzado su multiplicación. Eso cuando vemos en un individuo, cuando vemos en una población, y bueno, probablemente están muchos subclínicamente infectados, y bueno, tenemos que ver de tomar muestras de los que vemos más afectados. Y cuando ya está totalmente instalada la enfermedad, sí existen numerosos recursos, tomando suero sanguíneo y haciendo técnicas serológicas. Bueno, entonces trazando un paralelismo entre lo que sería el veterinario que asiste a animales en un consultorio, el veterinario que trabaja con alguna población, ya sea como en nuestro caso barrial o en algún establecimiento que se dedique a la cría de animales. Se ha comprobado que existe alguna inmunorespuesta para las garrapatas. Y bueno, pero esto está totalmente, no recuerdo el nombre de la vacuna, actualmente se encuentra aplicándose para bovinos, o sea, únicamente. Pero bueno, tal vez para muchas enfermedades sea una solución en el futuro las vacunas, y se está trabajando desde la biología molecular y la manipulación con técnicas de ingeniería genética. Em, a ver, en el ciclo de vida de la pulga, de los flebótomos, de las moscas, o sea, de las pulgas y los dípteros, nosotros podemos hacer entonces, ocasionar mediante las drogas la muerte de adultos, pero es muy interesante, también vi que el laboratorio cuenta con drogas que son amigables para el ambiente, y me pareció maravilloso esto de la interrupción del ciclo ambiental para realizar prevención, porque si nosotros todo lo tenemos que ver desde una salud, el diagnóstico, el tratamiento, el control sobre todo, el control
hacia todas las especies animales y también hacia las enfermedades zoonóticas. El médico veterinario tiene un fuerte muy importante en el control de las parasitosis, que no lo hace nadie si no lo es el médico veterinario como integrante del equipo de salud. En particular, estas drogas que actúan sobre la ecdisona. ¿Qué es la ecdisona? Supónganse si está medicado un canino. Bueno, el parásito adulto va a tal vez sobrevivir, depende del tiempo que nosotros hayamos aplicado la droga, pero ya realizó su acción hematofágica y se va al ambiente a colocar los huevos para perpetuarse como especie, necesita entonces que sobrevivan sus larvas, posteriormente sus pupas, sus huevos también. Pero resulta que si fue atacada ya su ecdisona, ya, ¿qué va a pasar? Se va a impedir este paso, el paso de muda de huevo a larva y de larva a pupa. Entonces, el rol del médico veterinario, controlar el ciclo biológico en el ambiente para prevenir la transmisión de enfermedades y dejar como profesionales veterinarios nuestra huella en una salud. Y bueno, acá un listado de drogas, que muy interesantes porque tienen distintas actividades, distintas cualidades, digamos. Nosotros tenemos que pensar en drogas que sean amigables con el ambiente y que sean también de un amplio espectro, que si es posible actúen como en este caso, antigarrapatas y anti-insectos. Drogas que sean amigables con el ambiente y que ocasionen, como en este caso, trastornos hormonales en las larvas y entonces desarrollen, alteren al insecto en sus etapas reproductivas. Y estas que actúan, como mencioné, en esta hormona que es la hormona de la muda, inhibiéndola. Por supuesto, las drogas que tengan efecto repelente es un factor en el que tenemos que insistir muchísimo, porque con el repelente nosotros podemos prevenir, que es verdaderamente la función del profesional de la salud en una salud, realizar prevención. Y bueno, igualmente nos toca hacer, por supuesto, medicina, o sea que también vamos a necesitar el efecto curativo de las distintas drogas en todas las etapas y en distintas enfermedades. Entonces, vamos a utilizar drogas que actúen directamente, además de repeler, ¿no es cierto? Sobre las miasis, sobre las pulicosis, en la pediculosis, en las diversas sacariosis. Muy importante porque los artrópodos tienen apéndices, en especial los insectos, en sus antenas, son apéndices sensitivos que detectan los olores, olores que nosotros no podemos percibir, pero que sí atraen a los distintos insectos y bueno, entonces se acantonan. Entonces los inhibidores de olores me parecen agentes farmacológicos muy importantes en la prevención, al igual que los repelentes, en la prevención de todas estas enfermedades. Por supuesto que una vez instalado Dipylidium caninum, filaria, bacterias, todas las enfermedades que veníamos mencionando, ya tenemos que realizar medicina veterinaria y no acciones preventivas, colocando lo que corresponde, antibióticos, antiparasitarios. Bueno, entonces sí debemos pensar a su vez en la prevención de los individuos ya infectados, que los individuos ya infectados, como ocurre en el caso de las filariasis, la leishmaniosis, que no siga contagiando, que no sigan transmitiendo esa enfermedad zoonótica a otros animales ni a las personas. Pensemos que, como dije anteriormente, los patógenos se van adaptando y que algunos que hoy aún no son zoonóticos, más adelante pueden serlo. Entonces, siempre necesitamos prevenir para pensar en la salud futura y en la salud global.
tratamientos específicos y bueno, entonces el rol del médico veterinario como profesional y como integrante del equipo de salud, por todo lo que venimos diciendo, es considerar diversas situaciones problemáticas y como el eslogan del laboratorio, más allá de la salud animal, que me parece súper interesante. ¿Cómo? Bueno, evaluando el costo-beneficio, si es un individuo, si es una población, según el estado inmunológico, según las formas de presentación del producto, a fin de evitar infecciones o reinfecciones, transmisión a otros animales y a humanos. Pensemos en los viajes a las áreas endémicas. Acá todavía no hay tunga penetrans, pero si viajo, puedo traer a mi perro con una tunga penetrans. Y el parásito con el cambio climático, adaptarse. La importación de animales, Leishmania infantum. Pensemos en los animales de asistencia. Los animales de asistencia, si está reglamentado, pueden entrar al teatro, pueden entrar a una heladería, pueden entrar al transporte público, pueden subir. Entonces, tenemos que pensar en aplicar inhibidores de olores y repelentes para cuidarlos a ellos y para cuidarnos a nosotros y otros animales. Actualmente es muy importante pensar en los inmunosuprimidos. Por suerte tenemos cada vez mayor cantidad de personas trasplantadas. También hay pacientes con HIV-Sida, ¿no es cierto? Muchos que por suerte están algunos obteniendo la curación, pero hay muchos pacientes inmunosuprimidos y ellos son particularmente sensibles. Entonces, si sabemos que la mascota que estamos medicando como médico veterinario tiene alguna enfermedad transmisible y tenemos un individuo inmunosuprimido en la familia o algún tipo de que comparta algún ambiente, ese animalito, entonces pensemos en los inhibidores de olores, en las drogas repelentes y también, por supuesto, los tratamientos curativos. La población está envejeciendo, mucha senectud y los niños que van cada vez más jóvenes, más pequeños, a las guarderías, a los jardines de infantes, son más vulnerables. Y por supuesto, siempre previniendo a otros individuos, ya sean animales humanos, ante animales que tengan enfermedades transmisibles. Solamente para ilustrar y para recordar que como profesionales de la salud nos pueden traer un insecto que a veces estaba en mi jardín o lo encontré en la vereda, pueden traernos ocasionalmente una vinchuca o una chinche de cama que ahora se está extendiendo nuevamente. Y bueno, nosotros tenemos que poder reconocerlos. Eso ya sería motivo de otra charla, solamente como para dejar una inquietud, que si queremos pertenecer al equipo de salud, debemos siempre capacitarnos y extendernos y siempre dudar y pensar en que no mirar solamente los libros viejos, aunque tienen cosas tan interesantes, las mejores descripciones a veces, pero también las últimas actualizaciones. Muchas gracias. Espero haber estado aceptablemente con el tiempo, no haberlos cansado. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o si quiere escribirme después por correo electrónico, por WhatsApp, no tengo ningún inconveniente en responder. Bueno, Nilda, primero muchas gracias. La verdad que es muy interesante su charla. Seguramente tendremos ahora algunos comentarios. Y bueno, tal como dice Nilda, dejamos abierto para las preguntas que quieran aprovechar a hacer ahora, que la doctora pueda responder en vivo. Y bueno, ya saben que esta reunión quedará grabada, como les dijimos, les comentamos la semana pasada. Estaremos enviando dicha grabación, compartiéndola de alguna manera a su correo electrónico, a todos aquellos que se hayan inscrito. Así que bueno, dejo abierto a preguntas y luego hacemos el cierre final. Por ahora
Dice Rosana, excelente charla, muchas gracias. Lourdes también agradece. Alguien pueden habilitar si quieren sus micrófonos y hacer la pregunta directamente por micrófono o pueden dejarla por el chat si así lo prefieren. Ahí hay una pregunta. Bueno, no sé Nila si va Sí, leyendo, pero hay una persona que le dijo mi querida profesora. sí, sí, lo Seguramente hay leí. varios alumnos por acá. Bueno, Ah, la bueno, pregunta dice, ¿hay qué seguridad lindo. en los efectos repelentes de los collares y pipetas o es muy relativa? Esa es la primera pregunta que tenemos. Están absolutamente indicados. Y bueno, son collares que particularmente en ese perrito que hicimos un diagnóstico, ojalá que ahora puedan diagnosticar con más ganas, con más interés, a lo mejor con un poquito de mayor motivación, y hemos encontrado una enfermedad transmisible. Es muy indicado porque puede ser que no haya mucha cantidad de ectoparásitos presentes en ese lugar, en ese establecimiento, pero sí suficientes como para transmitir. Entonces me parece muy indicado, como mencioné, los repelentes ya en la presentación que requieran, como ya mencioné también los inhibidores de olores. Y bueno, recordemos eso, ya después de los 30 minutos tenemos que estar pensando en algunas otras acá estoy leyendo algo que me parece muy interesante. Estaba mencionando, pero se me fue, las drogas curativas de la otra enfermedad diagnosticada, pero no tenemos mucho tiempo, debemos actuar rápidamente, ¿no es cierto?, para cortar los ciclos biológicos y cortar las cadenas de transmisión. Acá hay una pregunta, gracias Elena. Em, hay una pregunta que dice si tenemos la posibilidad de trabajar con médicos. Personalmente es casi imposible trabajar en conjunto, solo he logrado en algunas salitas de barrios carenciados muy humildes. Es muy grande esa verdad, es muy difícil. A ver, no quisiera ofender a nadie, pero en realidad yo siempre pensé que el profesional médico le cuesta mucho aceptar que el profesional veterinario puede y debe integrar el equipo de salud. Lamentablemente, cuesta muchísimo, hay que seguir intentando, hay que seguir capacitándose y hay que seguir demostrándole que hay muchas cosas que lamentablemente no saben, muchas cosas que desconocen, y no debemos ignorar que en el programa de la carrera de ciencias médicas, por ejemplo, existe una materia que es microbiología, no sé si es igual en todas las universidades, pero una carrera que es microbiología donde el futuro profesional aborda virus, bacterias, parásitos, hongos, priones, todos los agentes transmisibles, ¿no es cierto? Y bueno, mientras que el médico veterinario tiene una materia que es parasitología, una materia que es virología, en el caso de nosotros que somos microbiólogos o los bacteriólogos, tenemos micología, pero bueno, el médico veterinario tiene enfermedades infecciosas, está muy capacitado y además está acostumbrado, como dije, a trabajar en poblaciones. Em, es cuestión nuestra también lograrlo. Hay que insistir. Bueno, Nilda, me parece que no hay más preguntas. Mientras
mientras esperamos por si hay alguna más que haya quedado ahí pendiente. Yo, perdón, se me ve muy oscuro la luz de por aquí. Agradecemos, bueno, primero agradecerle a usted, Nilda, la verdad que fue una charla muy, muy interesante, eh, de haber compartido con Seba en estos encuentros profesionales, todos estos conocimientos que siempre son muy agradecidos, como usted podrá ver. Así que bueno, agradecidos desde el laboratorio, agradecidos a todos por haber ingresado a la charla, por estar presentes. Enviaremos la grabación en los próximos días. Y bueno, aprovecho para invitarlos al próximo SEBA Encuentros Profesionales que se va a desarrollar el próximo martes 15 de abril. Con el disertante Javier Sánchez Novoa, que es licenciado en comercialización, y en este caso la temática será herramientas para afrontar el estrés en la clínica diaria, comunicación, gestión de clientes y cobro de honorarios. Así que bueno, seguramente estarán recibiendo en sus correos electrónicos con los que se hayan inscrito la invitación correspondiente. Así que bueno, muchas gracias, no los quiero extender más. A ver, Sekir, sí, vamos a estar Rubén enviando la grabación y bueno, otros agradecimientos más de María Teresa, no, no hay más preguntas. Así que bueno, Nilda, y para todos, que tengan muy buenas tardes. La dejo, Nilda, que se despida y hasta prontito. Muchísimas gracias por su atención a todos. A ver, espero haber sido útil. Disculpen las desprolijidades. Estaba un poquito preocupada porque nos había ido a ver la vez anterior. Y bueno, el que les surja alguna duda, no tengo ningún inconveniente en responder cuando necesiten. En lo que pueda ayudar, acá estamos. Gracias, Melina. Buenas tardes. Gracias a usted, Nilda. Buenas tardes para todos.